Bien, hola. Hoy vamos con el capítulo de distribuciones de probabilidad. Lo que vamos a ver son modelos para asignar probabilidades a procesos aleatorios. Asignar probabilidades a priori, es decir, modelar procesos cuyo resultado es aleatorio a partir del conocimiento que tengamos de ciertos, de cómo funcionan esos procesos, de cómo funciona esa generación aleatoria. Hasta el momento hemos visto solamente un modelo muy simple, que es el modelo uniforme, que a partir del conocimiento de que el experimento consiste en un conjunto de resultados posibles, todos igualmente probables, asigna probabilidades a cada uno de ellos de 1 sobre la cantidad de casos la cantidad de posibilidades que tenga el proceso. Ese es el modelo que nos permitió asignarle un medio a cada uno, como probabilidad a cada uno de los dos lados de la moneda, o un sexto a cada cara del dado, etc. Ahora vamos a ver modelos que se adecuan a procesos que son diferentes de eso. Antes de eso definimos lo que es una variable aleatoria. Una variable aleatoria es una variable cuantitativa asociada al resultado de un experimento aleatorio. Ejemplos de esto: la cantidad de caras que se obtienen al lanzar una moneda una cierta cantidad de veces. Si se tira 10 veces una moneda, se puede definir la variable aleatoria como la cantidad de veces que la moneda sale cara. Ese número puede ir desde 0, si las 10 veces salió cruz, hasta 10, si las 10 veces salió cara, y todos los valores intermedios. O la suma de puntos obtenidos al tirar un dado una cierta cantidad de veces, o la edad de una persona que se selecciona de manera aleatoria, la cantidad de personas que ingresan como pacientes a un hospital. Estos ejemplos, notemos que son ejemplos menos vinculados a los juegos de azar, los dos últimos. A cada componente de azar está vinculada al desconocimiento que tenemos del proceso que da lugar al resultado. Esto es, nosotros podemos conocer que regularmente a un determinado hospital ingresan un número promedio de personas. En promedio ingresan determinada cantidad de personas, pero un día particular pueden ingresar algunas personas más, algunas personas menos que el promedio. Exactamente cuántas van a ingresar en un día dado no lo podemos anticipar, y por eso se trata de una variable aleatoria. Una variable aleatoria discreta, un ejemplo de variable aleatoria discreta, lo vamos a generar a partir de este experimento, que es el de lanzar la moneda y definir la variable aleatoria como la cantidad de caras que se obtienen. Pero se lanza una sola vez la moneda, o sea que o no sale cara o sí sale cara, de modo que los resultados solamente pueden ser 0 caras o 1 cara. Y allí la probabilidad de cada uno de esos dos resultados, como ya sabemos, es un medio. De modo que la probabilidad que la variable aleatoria x tome el valor 0 es un medio. De la misma manera que la probabilidad que x sea igual a 1 es un medio. La palabra éxito se utiliza a menudo para referirse a algún resultado de esa variable aleatoria que se considera como de referencia. En este caso hemos elegido cara como el lado de referencia, entonces el número de éxitos será el número de caras, que en este ejemplo solamente puede valer 0 o 1. La palabra éxito no está asociada a algo deseable o positivo, sino más bien a una categoría a la que consideramos de referencia. Si la moneda en lugar de 1 se arroja 3 veces y la variable aleatoria sigue siendo la cantidad de caras obtenidas en las 3 tiradas, ahora los resultados posibles son más. Tenemos desde que salgan las 3 caras hasta que salgan las 3 cruces y todas las combinaciones intermedias. Con lo que la variable aleatoria puede valer 0 si todas son cruz, y 1, 2, 3, etcétera. No, etcétera no, hasta 3 si salen las 3 caras. Los resultados posibles de la variable son esos: 0, 1, 2 o 3. Y cada uno tiene una probabilidad que ya no es la misma. No todos estos resultados tienen igual probabilidad de ocurrir. ¿Por qué? Porque el 0, el x igual a 0, solamente puede obtenerse con uno de estos 8 resultados posibles, el que salgan las 3 cruces. Lo mismo pasa con el resultado de x igual a 3. Solamente puede suceder si las 3 salen cara. Entonces la probabilidad de esos eventos, del 0 y del 3, es 1 en 8, porque hay 8
alternativas, 8 resultados posibles para este experimento que consiste en tirar la moneda 3 veces. Por el contrario, si quisiéramos la probabilidad de x igual a 1, la probabilidad de x igual a 1, recordemos que x cuenta el número de caras, de modo que una cara puede resultar con este evento, cara, cruz, cruz, o con este evento, cruz, cara, cruz, o con este otro evento, cruz, cruz, cara. Hay 3 formas posibles en que puede obtenerse una sola cara, con lo que la probabilidad de obtener una cara va a ser 3 de 8, 3 octavos. De este modo, desplegando el conjunto de todos los resultados posibles del experimento y observando cuáles son los que conducen a cada valor de la variable, le podemos calcular las probabilidades. Pero no es un trabajo tan sencillo, sobre todo si la cantidad de lanzamientos de la moneda aumenta. Si la tiráramos 5 veces, por ejemplo, ya bueno, tendríamos que considerar desde todas caras hasta 4 caras y una cruz, 3 caras, una cruz y una cara, 3 caras, una cruz, etcétera, y considerar todas las alternativas posibles y de allí ir contando. Bueno, para eso necesitamos un modelo de probabilidades, algo que nos permita asignar las probabilidades a priori para justamente no tener que hacer el experimento o simularlo al experimento. Simularlo sería desplegar el conjunto completo de alternativas, de posibilidades. Este modelo, cuando un proceso sucede de esta manera, que ahora vamos a precisar, el modelo se llama binomial. ¿Cuál es la manera en que sucede el proceso? Hemos dicho que se trató de una cierta cantidad, una vez primero, 3 veces después, 5 veces en el último ejemplo, de lanzamientos de una moneda, que a cada lanzamiento la cara tiene probabilidad 1/2. En cada uno de los lanzamientos, la probabilidad que salga cara es 1/2. Entonces, la definición del modelo binomial es aquella que considera una variable que viene de una cierta cantidad n de repeticiones de un experimento. En este caso, el experimento consistiría en el lanzamiento de una moneda, en cada lanzamiento de la moneda, que se repite 3 veces o 5 veces o la cantidad que sea, una cierta cantidad de repeticiones de ese experimento, para el cual a cada repetición del experimento conocemos la probabilidad de que suceda el evento que nos interesa, o sea, la probabilidad de éxito. En el caso de la moneda, esa probabilidad es 1/2. Cada vez que tiro la moneda, la probabilidad es 1/2. Eso es P, la probabilidad de ocurrencia del evento a cada repetición del experimento. Lo que nos va a dar este modelo es la probabilidad de obtener una cierta cantidad de éxitos, X, en un determinado número de repeticiones, M, a condición que sepamos cuál es la probabilidad de éxito cada vez que lo hacemos. Esa es la fórmula para obtenerla a la probabilidad, donde n es la cantidad de repeticiones y p es la probabilidad de éxito. Si la aplicamos en este caso a n igual a 3 y p igual a 1/2, para obtener la probabilidad de que x valga 0, o sea, de tener 0 éxitos, la aplicación de la fórmula conduce al mismo 1/8 que habíamos obtenido cuando lo hicimos manualmente, cuando descubrimos que la única manera en que x fuera 0 es que las 3 fueran cruz. Había una sola forma sobre las 8 posibles. Cuando aplicamos la fórmula nos da lo mismo. La ventaja de la fórmula, claro, es que si n vale 20 y p vale 1/7, entonces el cálculo manual sería muy complejo, con lo que la fórmula lo simplifica. Aún así, el uso de la fórmula no está dentro de nuestros intereses y están precalculadas. Estas probabilidades las vamos a hacer utilizando la calculadora de probabilidades de Infostat, a la que tenemos disponible en estadísticas, probabilidades y cuantiles, que esto es una calculadora de probabilidades para una gran cantidad de modelos. Los que están en el panel de la izquierda son diferentes modelos de probabilidad. Vamos a ver algunos de ellos, no los vamos a ver a todos. Allí tenemos que elegir cuál es la distribución, cuál es el modelo que reproduce adecuadamente nuestro experimento. Acá estamos hablando del lanzamiento de una moneda una cierta cantidad de veces, de modo que el modelo es el modelo binomial.
Vamos a tirar la moneda 3 veces y la probabilidad de éxito es 0,5, acá ya está escrita. Y nos preguntamos por la probabilidad de que X valga 0. Entonces, ¿qué demanda esta calculadora? Por un lado, N y P. N y P se llaman los parámetros del modelo. ¿Sí? Este experimento consiste en 3 lanzamientos de una moneda con probabilidad 0,5 de éxito a cada lanzamiento. Dicho de manera más general, consiste en 3 repeticiones de un experimento en el cual la probabilidad de éxito es 0,5 a cada repetición. Y lo que consulto es la probabilidad de un valor determinado de x. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que x valga 0? El resultado, que lo encontramos acá, donde dice x igual a x, es 0,125, que es 1/8. Si quisiéramos la probabilidad de x igual a 1, es 0,375. ¿Sí? La probabilidad de x igual a 2, también 0,375, y la probabilidad de x igual a 3 vuelve a ser 0,125. Digamos que el 0 y el 3 tienen probabilidad 1/8, y el 1 y el 2 tienen probabilidad 3/8. De tal manera que 1/8 más 3/8 más 3/8 más 1/8 nos dé como total 8/8, o sea, 1. Recordemos que para el conjunto completo de posibilidades, que son los valores de esta variable, 0, 1, 2 y 3, el conjunto completo de alternativas tiene probabilidad 1, que es el 100%. Además de mostrarnos la probabilidad que llamamos exacta, es decir, la probabilidad de obtener exactamente 3 éxitos o exactamente 0 éxitos acá o exactamente 2 éxitos, que es lo que encontramos en este punto, en este lugar, en este campo. Además de eso, la calculadora de probabilidades nos da probabilidades acumuladas. La probabilidad que x sea menor o igual que el valor que le dimos. Es decir, la probabilidad que la variable aleatoria sea menor o igual que 2. Eso es la probabilidad acumulada hasta 2. De 2 para abajo. Cuenta la de 2, la de 1 y la de 0. Y también da, en el campo siguiente, la probabilidad de x mayor que ese valor. O sea, la probabilidad de que x sea mayor que 2. Pero en este ejemplo, los mayores que 2 son solamente el 3. Entonces, lo que nos da es el 0,125, o sea, 1/8, que es la probabilidad de x igual a 3. Bien, esta es la forma de obtenerlo en Infostat. Un ejemplo que se aleja del lanzamiento de la moneda, remanido ya. Supongamos que una enfermedad afecta al 5% de la población de una comunidad. ¿Sí? Para la comunidad completa, el 5% de la población está afectado de esa enfermedad. ¿Cuál es la probabilidad que en una muestra de 80 personas seleccionadas de esa comunidad haya más de 6 afectados? Esto lo podemos modelar con una distribución binomial con algún supuesto. Cada persona seleccionada de la comunidad tiene probabilidad 0,05 de estar afectada de la enfermedad, porque el 5% del total de quienes allí habitan tiene esa enfermedad. Y esa selección de una persona y el análisis acerca de si está o no está afectado de la enfermedad se repite 80 veces. O sea, estamos repitiendo 80 veces un experimento que tiene probabilidad 0,05 de éxito. Ahora la palabra éxito está asociada a encontrar una persona enferma. El éxito, en este caso, de nuevo, es una categoría de referencia, no tiene nada que ver con algo deseable. Entonces, la probabilidad de éxito a cada repetición del experimento es 0,05. Y ese experimento se repite 80 veces. Ya tenemos los parámetros del modelo. N igual a 80, P igual a 0,05. Entonces ahora vamos con la pregunta, que dice, ¿cuál es la probabilidad que en la muestra haya más de 6 afectados? Más de 6 afectados en una distribución binomial. Venimos acá, ponemos los parámetros, dijimos que repetíamos 80 veces el procedimiento, cada repetición tiene probabilidad 0,05, probabilidad de éxito, y preguntamos por
6. Bueno, mi configuración no permite el punto, prefiere la coma. Bien, entonces, con 80 repeticiones de un experimento que tiene probabilidad 0,05 de éxito a cada una de las repeticiones, la probabilidad de obtener un valor mayor a 6, esto es lo que vamos a leer acá porque eso es lo que pregunta el problema, la probabilidad que X sea mayor a 6 es 0,10, 0,105, o sea, 10,5%. Esa es la probabilidad. La probabilidad de encontrar 6 o menos, este campo de arriba da menor o igual que el valor dado, menor o igual que 6, o sea, 6, 5, 4, 3, 2, 1 o ninguno, es 0,8947. Y la probabilidad de encontrar exactamente 6 es 0,10549. Bien, acá está calculado. Ahora preguntamos sobre esto. Ese es el uso de la calculadora de Infostat para calcular probabilidades binomiales y ahorrarnos, claro está, el uso de esa expresión, de esa fórmula, en la que hay que reemplazar los valores de n, p y x para obtener el resultado. La calculadora da el mismo resultado que daría la fórmula, pero de manera más directa. Infostat, por supuesto, no es el único software que tiene esa calculadora. La pueden encontrar también en las hojas de cálculo. Hay aplicaciones para el teléfono que calculan probabilidades también. Agreguémosle a esto una pregunta. Si el 5% del total de la población está afectado de la enfermedad, ¿cuántos esperaríamos tener afectados en la muestra? Bueno, una intuición diría, si el 5% afecta a la totalidad, una muestra aleatoria de 80 que selecciono, bueno, yo esperaría el 5% de 80, o sea, 0,05 por 80, que da por resultado 4. ¿Sí? Ese valor que hemos calculado multiplicando n por p se llama esperanza. Justamente eso, porque es lo que uno esperaría encontrar si ese 5% poblacional se reflejara de manera idéntica en la muestra de 80. No hay garantía que vaya a dar 4. Puede dar 4, pero puede dar más de 4, menos de 4. Puede, como vimos recién, el 6 tiene una cierta probabilidad, 0,10, de salir. La idea de esta esperanza es que si uno repitiera este experimento de manera muy larga hasta agotar las muestras posibles de tamaño 80, entonces en una muestra de tamaño 80 encontraría 3 personas afectadas, en otra muestra 8 personas afectadas, en otra muestra 4 quizá, en otra muestra quizá muy poco probable, pero alguna muestra podría llegar a tener hasta 20 afectados. Esas cantidades de afectados en cada una de las muestras, si se promediaran todas las cantidades de afectados en cada una de las muestras, el promedio daría 4. Por eso es un promedio a futuro, por eso se llama esperanza. Es una media que existiría si fuera posible calcular las cantidades de afectados en todas las muestras posibles. El modo de cálculo de esa esperanza es simplemente, para el caso de la distribución binomial, el producto n por p. Bien, la variable que tiene distribución binomial es una variable discreta. ¿Por qué? Porque está definida la probabilidad de obtener X éxitos. O sea, la variable binomial es una cantidad de éxitos, una cantidad entera. 0 éxitos, 1 éxito, 2 éxitos. No hay fracciones, no hay valores decimales de éxitos. ¿Sí? Sin embargo, no es el único tipo de variable que existe. Hay muchos procesos que nos van a interesar modelar y que responden a variables o que dan lugar, procesos aleatorios que dan lugar a variables que no son discretas, no provienen solamente de conteos, de cantidades de casos, sino que provienen de variables que tienen nivel de medición más elevado, como por ejemplo variables cuantitativas. Para eso, vamos a necesitar definir las variables aleatorias continuas. Y tienen algunas particularidades las variables continuas.
respecto de las probabilidades, ¿no? Eh, Particularidades que vienen de una aparente contradicción que aparecería entre. Si definimos una variable dentro de un intervalo, el intervalo AB, el conjunto de valores posibles de la variable, desde un valor mínimo A hasta un valor máximo B, el conjunto de valores posibles de la variable, siendo continua, es infinito. Hay infinitos valores continuos entre dos valores dados. Recordemos que en el caso de los números racionales, los números fraccionarios, entre dos números fraccionarios, cualquiera diga, este número es el siguiente de este. Sin embargo, si uno lo suma y divide por dos, encuentra otro entre medio. O sea, siempre puede incluirse otro número entre medio de dos cualquiera que se definan. Con lo cual, la cantidad, llamémoslo así, total de valores entre dos puntos, entre un mínimo y un máximo, es infinita. Ahora bien, con las probabilidades tenemos la restricción según la cual la probabilidad del conjunto completo de valores es 1. Es decir, la probabilidad de encontrar a X en algún lugar entre A y B vale 1. Ahora, si el número de valores es infinito, ¿cómo pueden ellos sumar 1? En todo caso, cualquier valor finito que tuvieran, cada una de las probabilidades de los valores posibles de la variable, al sumarlas, sumaría infinito. Bien, la respuesta a esa contradicción es que las probabilidades puntuales, las probabilidades exactas, las probabilidades de valores únicos de una variable continua son todos cero, son todas cero. La probabilidad de un valor, allí está expresado, la probabilidad de x igual a A vale cero. Bueno, ahora la contradicción parece más rara todavía, porque ahora resulta que una suma de infinitos ceros termina dando 1. Bueno, lamentablemente es un problema que no podemos resolver, requeriría una base de cálculo, de análisis matemático previa, para poder entender cuál es el proceso por el cual esto sucede. Vamos a tener que retener esta idea, que si la variable es continua, las probabilidades exactas son todas cero, y la probabilidad de encontrar a la variable dentro de su campo de variación, entre A y B, como dice aquí, es 1, es el 100%. Ahora, esto se vuelve más accesible, no creo que pueda ser claramente comprendido, pero sí se vuelve más visible si uno lo representa gráficamente. Porque las probabilidades para variables aleatorias continuas se representan gráficamente como el área bajo la curva. Bajo una curva que ya en un momento vamos a mencionar qué curva es, pero si el campo de variación de la variable está entre A y B, entonces toda el área bajo la curva entre A y B vale 1. El área completa. Esa área es la probabilidad de encontrar a la variable entre A y B. Otras probabilidades, perdón, en el caso de un valor particular de la variable, C por ejemplo en este caso, ese valor C solito no determina ningún área. El área que delimita ese valor C es un área cero. Eso, digamos, expresa gráficamente que la probabilidad del valor C exacto sea cero. Mientras que la probabilidad acumulada hasta C está expresada en esta área. O sea, es la probabilidad de X menor que C. ¿Sí? El área que hay de C para abajo, o sea, de C hasta A, que es donde empieza la distribución, el área que hay allí sí es un área finita, no nula, es un área. Esa probabilidad se puede calcular sin problema, como también se pueden calcular otras áreas, por ejemplo, el área de C para arriba. ¿Sí? El área que hay entre C y B sería la superficie que está acá pintada de blanco, ¿sí? U otras áreas intermedias. Mientras tengamos más de un valor dentro del cual definir dos puntos y en consecuencia un área, entonces tendremos una probabilidad que no vale cero. Para un valor particular, como en este caso, la probabilidad es cero. Cada valor particular tiene probabilidad cero. Bien, el área, la probabilidad de x menor o igual que x, es una función
una función de x, que se denomina f grande de x, y es la probabilidad acumulada simplemente. Digamos, a medida que la variable aleatoria que vive sobre este eje va aumentando desde A, que es donde empieza, en adelante, va acumulando área, ¿sí? Va creciendo. Esa función f grande de x es una función creciente, porque es la función que va agregando área. A medida que aumenta x sobre este eje, vamos sumando área debajo de la curva, desde A hasta el lugar donde está x. Se indica f grande de x y mide la probabilidad hasta acá. Ahora bien, acá necesitamos un concepto también que viene del cálculo y que posiblemente no tengamos presente ahora, solamente lo muestro para que tengamos una idea del origen. Esa f grande de x, que es la probabilidad acumulada hasta el valor x determinado, se llama integral. Esta curva que hay acá, este signo que hay acá, que proviene de una S estilizada y que tiene origen en una suma, se llama integral. Y lo que está diciendo es que se refiere al área que hay bajo la curva desde el punto A, que es el inicio de la distribución, hasta un valor x dado, que justamente es el argumento de esta función, o sea, la función de distribución es el área que hay acumulada hasta el valor x, de una función f chiquita de x, que es la que describe esa curva. Esta curva es descrita por una función f pequeña, que es la que se llama función de densidad, la f de x. No es vital que conozcamos esto. Sí es necesario que tengamos claras dos cosas. Para un valor particular de la variable, las probabilidades bajo un modelo continuo, bajo un modelo de distribución de variable continua, son 0. Las probabilidades acumuladas, y también las probabilidades acumuladas por ahora, están expresadas geométricamente como áreas bajo la curva. ¿Bajo qué curva? Bajo una curva que se llama función de densidad. ¿Sí? El área acumulada, que se calcula a través de esa operación que se llama integral, expresa la probabilidad de encontrar a x por debajo de un valor x determinado. Por ejemplo, si queremos la probabilidad de encontrar a x entre dos valores, c y d, esa probabilidad es el área bajo la curva. El área bajo la curva comprendida entre c y d, la que está pintada de gris, allí. Toda esa superficie es la que delimita es la que mide la probabilidad. Ahora, esas áreas no son muy fáciles de calcular. Bueno, depende de la función que sea. En un ejemplo que vamos a mostrar enseguida va a ser fácil de calcular, pero en general no. Porque lo que hay que hacer para poder calcular esas áreas es calcular esa integral, ¿sí? Y eso es difícil. Por eso, de nuevo, igual que pasaba con la binomial, pero quizá con más razón ahora, vamos a contar con la calculadora de probabilidades para diferentes modelos. Pero antes de eso, vayamos a un caso de una distribución uniforme. Y antes de la distribución uniforme continua, repasemos cómo había sido la discreta. La distribución uniforme de variable discreta, que fue lo que utilizamos para la moneda o el dado la clase pasada, era el modelo según el cual teníamos k resultados posibles y todos igualmente probables. ¿Sí? Entonces la probabilidad de cada uno de ellos es 1 sobre k y la suma era 1, como siempre. K, pueden ser 2, pueden ser 6, 2 como en una moneda, 6 como en un dado, o la cantidad que sean, pero todos igualmente probables. O sea, suponemos que la moneda está equilibrada, que el dado está equilibrado. Todos los lados tienen la misma probabilidad de suceder. El gráfico de eso, por ejemplo, para el caso de un dado, está dado de esta manera, ¿no? Acá está la variable aleatoria, como siempre. En el eje horizontal está la variable aleatoria, que es, en este caso, simplemente el puntaje del dado. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, y cada uno de ellos tiene un valor de probabilidad que es un sexto, o sea, 0,17. 0,17, 0,17, todos, cada uno de esos valores discretos tiene una probabilidad que sube hasta 0,17. Entre medio no hay nada. La probabilidad de 1,5 es 0.
No puede salir 1,5 el dado. O sale 1, o sale 2, o sale 3. Las cosas cambian si se tratara de un dado continuo. Un dado continuo es un poco raro, porque para que sea continuo el dado debería haberse expandido hasta transformarse en una esfera, que ya no tuviera caras. Imaginemos una variable continua también en el intervalo de 1 a 6. Ahora, lo que ha pasado es que ya no tenemos 6 puntitos sueltos, sino que tenemos todos los valores posibles entre el 1 y el 6. Y cada uno de ellos, en principio, no tiene ninguna probabilidad asignada. Pero la f chica de x, que es la que está graficada en este eje, sube hasta un cierto valor. El área bajo la curva, esta área es la que vale 1, porque es la probabilidad del conjunto completo, desde 1 hasta 6. Esa área vale 1. ¿Hasta dónde sube f chica de x? Bueno, a ver, tenemos un rectángulo. Esto es un rectángulo, ¿sí? Porque esto es plano. Arriba es plano, es horizontal, porque la distribución es uniforme, para todos igual. Entonces, este rectángulo tiene base, va de 1 a 6, dijimos, o sea que tiene 5 unidades de base. Tiene 5 de base. Y además tiene área 1. Bueno, el área del rectángulo es base por altura. Entonces, la altura que tiene que tener para que con base 5 tenga área 1 es 0,20. Entonces, esta f chica de x, la f chica de x, es una función constante que vale 0,20 dentro del intervalo 1, 6 y vale 0 afuera. La f chica de x vale 0,20 entre cuando x está entre 1 y 6 y vale 0 para los x que sean menores a 1 o mayores a 6. Esa es la f chica. Luego, las probabilidades se pueden calcular, uno diría, en términos generales, las probabilidades, una vez que uno tiene f chica, las probabilidades se calculan integrando f chica. Integrando quiere decir haciéndole esa operación que está acá, haciéndole esta operación a f chica. No lo vamos a hacer. Y de hecho, la única vez que vamos a calcular una probabilidad para una variable continua de manera manual va a ser en este caso, porque es una variable continua y porque las áreas son muy fáciles de calcular. No hace falta integrar para calcularle el área de un rectángulo. Alcanza con hacer la cuenta. ¿Cuál es la probabilidad de x menor que 4? Bueno, es el área bajo la curva de 4 para abajo. Si sabemos que la función de densidad llega hasta 0,20 y ahora tenemos un rectángulo que tiene base de 1 a 4, o sea que tiene 3 unidades de base, 3 por 0,20 es 0,6. Esa es la probabilidad de x menor que 4. Perdón, la probabilidad de x menor que 4. Si hubiésemos querido hacer, y lo mismo para cualquier otra, si queremos la probabilidad de x mayor que 4, tenemos acá un rectángulo que tiene base 2, de 4 a 6, y altura 0,20. 2 por 0,20, 0,40. Esa es la probabilidad de mayor que 4. ¿Y la probabilidad de x igual a 4? 0. Los valores exactos, las variables continuas, tienen probabilidad 0. Si queremos hacer esto con la calculadora de probabilidades, entonces indicamos acá que se trata de una distribución uniforme. Acá tenemos el selector de modelos, distribución uniforme, que arranca en 1 y termina en 6. Va de 1 a 6. Y yo estoy preguntando por la probabilidad del 4. Entonces, la probabilidad de 4 para abajo, 0,6. La probabilidad de 4 para arriba, mayor del 4, 0,4. La probabilidad del 4 exacto, 0. Porque es continuo. Si pregunto por la probabilidad del 7, la probabilidad del 7 vale 0 porque es continuo, no hay problema. La probabilidad de superar a 7 es 0. Imposible que dé más grande que 7. Y la probabilidad de que dé de 7 para abajo es 1. Claro, volvamos al gráfico. De 7, que está acá, para abajo, está toda la distribución. Es como en un dado, si fuera discreta, sería el equivalente la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que al arrojar un dado se obtenga un número menor que 7? La respuesta es 1, porque es seguro que el número que va a salir va a ser menor que 7. Bien,
Acá tenemos cómo calcularlo en Infostat. Bien, esto para la distribución uniforme. Ahora bien, hay muchos fenómenos de la realidad que siguen distribuciones completamente distintas de la distribución uniforme. Una distribución uniforme supone que para todos es lo mismo. Y hay una serie de cosas, imagínense, las estaturas de las personas, por ejemplo. No todo el mundo tiene la misma estatura, ni tiene todo el mundo el mismo peso, y etcétera. Cualquier variable que nos interese va a tener una distribución que va a ser seguramente distinta del uniforme. Un modelo que es especialmente importante y que vamos a usar de aquí en adelante es el que se conoce como distribución normal. Es descrito por una curva que tiene esta forma, es unimodal y es simétrica. Que sea simétrica quiere decir que en este punto, que es su centro, coinciden modo, media y mediana. De modo que el 50% de los casos, si estuviéramos en una distribución de frecuencias, está por debajo de este valor y el 50% está por encima. Como estamos en una distribución de probabilidad, diremos que la probabilidad de encontrar a X por debajo de este valor es 0,50 y la probabilidad de encontrarla por encima también es 0,50. La distribución normal es importante por dos razones. La primera es que muchos fenómenos de la realidad son modelados de manera adecuada con esta distribución. Muchos procesos suceden de esta manera. ¿Qué quiere decir de esta manera? Acá esta distribución lo que hace es asignar probabilidades mayores de ocurrencia a cierto conjunto de valores que está al medio, digamos así, a cierto conjunto de valores centrales, les asigna una probabilidad mayor y les asigna probabilidades igualmente decrecientes a los dos lados. O sea, es tan poco probable encontrar valores muy por encima de esos valores centrales como muy por debajo de ellos. Bueno, muchas variables biológicas responden a este modelo. El concepto de normalidad en sentido estadístico se construye de esta manera, a partir de considerar un intervalo de valores como los más frecuentes, valores normales, y un conjunto de valores menos probables, menos frecuentes, como los que permiten sospechar alguna anormalidad. La idea de valores normales en los estudios, muchos estudios bioquímicos, por ejemplo, proviene de un modelo normal, de la aplicación del modelo normal. Del modelo, después, ahora vamos a entrar en los detalles del modelo, pero la idea macro es que este modelo asigna probabilidades altas a un conjunto de valores y probabilidades igualmente bajas a los valores que se alejan de ese conjunto, tanto por encima como por debajo. La segunda razón por la que el modelo normal es importante es que cuando entremos en un muestreo, dentro de muy poco, a distribuciones en el muestreo, vamos a ver que la relación entre los resultados muestrales y los resultados poblacionales pueden modelarse muy bien, bajo ciertas condiciones, con una distribución normal. Bien, los parámetros de esta distribución. Perdón, no lo mencioné, pero en el caso de la distribución uniforme continua, sus parámetros son A y B, dónde empieza y dónde termina. Eso es todo lo que necesitamos saber para una distribución uniforme. Así como en la binomial los parámetros eran N y P, lo que hace falta saber para caracterizar al proceso aleatorio, en el caso de un uniforme continuo, alcanza con conocer dónde empieza y dónde termina el intervalo de valores. En el caso de la distribución normal, sus parámetros son la media poblacional y la varianza poblacional. Notemos que han cambiado los nombres de estas medidas. La media ahora se indica con la letra griega mu y la varianza como sigma cuadrado. Esto es el inicio de una modificación en los nombres de estas medidas descriptivas que nos va a servir para distinguir cuando éstas sean calculadas a nivel muestral y a nivel poblacional. ¿Sí? Habitualmente, aunque no en todas, pero en la mayoría de ellas, las medidas descriptivas calculadas sobre la población o que vayan a ser estimadas sobre la población se van a indicar con letras griegas. Bien, en este caso, para la distribución normal, los parámetros son la media y la varianza, o la media y la desviación estándar.
Vamos a usar como ejemplo, bueno, el ejemplo fueron los datos más actualizados que encontré. Corresponden a estatura de personas adultas en Japón 1990, y conocemos la media y la varianza de esa variable expresada en centímetros, 170 centímetros como estatura promedio de estas personas y 31 como varianza poblacional. ¿Mm? Lo que, si la distribución de las estaturas es normal, ahora la expresión es normal está tomando un sentido muy específico. Quiere decir, la distribución normal la modela adecuadamente. ¿Mm? Quiere decir, el modelo normal es adecuado para describir este proceso. ¿De qué proceso estamos hablando? Del proceso de seleccionar personas aleatoriamente y medir su estatura. Ese es el proceso. Entonces, lo que dice esta campana es que es más probable encontrar personas alrededor de 1,70 m que encontrarlas más allá de 1,80 m o por debajo de 1,60 m. La zona más probable, que es lo que indica esta área grande que hay al centro, es la zona que está en los alrededores del 170. Y las zonas menos probables son las que se van muy para allá. Noten que esto, en teoría, en el modelo matemático, esta curva sigue bajando y pegándose al eje de manera asintótica. En la realidad hay una estatura máxima para las personas, más allá de la cual la probabilidad es cero. Y lo mismo vale para las estaturas más bajas. Pero la campana, en teoría, se va pegando indefinidamente tanto hacia abajo como hacia arriba. Bien, si yo quisiera calcular probabilidades bajo este modelo de encontrar personas, por ejemplo, con estatura de 1,65 m o menos, o sea, 165 centímetros, que está acá sobre el eje, o menos, menor o igual, dice acá. Esa probabilidad está representada gráficamente en el área pintada de verde. Es el área bajo la curva. Es el área bajo esa curva que es la función de densidad de la normal. El área va a expresar la probabilidad. O sea, la probabilidad de encontrar personas con estaturas de 165 centímetros para abajo es la que muestra el área verde. Su valor numérico debería obtenerse calculando esa área. Pero a diferencia del rectángulo de recién con la distribución uniforme, esta área es muy difícil de calcular. Esto es una curva rara. ¿Sí? Ahí es donde hace falta el operador integral. Ahí necesitamos calcular una integral. No lo vamos a hacer. Vamos directamente a ir a Infostat para solicitar esa probabilidad. Quiero menores de 1,65 m y déjenme que recuerde los parámetros, 170.4 y 31.36. .4 de media y 31.36, vamos a poner las comas que vendrán acá, de varianza. Entonces la pregunta era por personas con estaturas de 165 por encima o por debajo. Encontramos estos resultados. La probabilidad de encontrar a X por debajo del valor indicado, 165, es 0,1674. Eso es lo que expresa esta área. El área que hay de 165 para abajo mide 0,1674. El área que hay de 165 para arriba, o sea, el área complementaria de esta, la que está del mismo 165 pero ahora para arriba, es lo que le falta para llegar a 1. La campana completa tiene área 1 por debajo. ¿Por qué? Porque es el área completa bajo la curva para el rango íntegro de valores posibles de la variable. Entonces, esta área que está acá pintada, que se expresa como la probabilidad de encontrar a X por encima
de los 165 centímetros es la que, acá está el mayor, nos da 0,8325. O sea que lo que dice esto es que 83 a 17 aproximadamente, redondeemos, esto es 83 y esto es 16,7, 17. Entonces, lo que dice esto es que el área por debajo del 1,65 m es 17% y el área por encima es 83%. O sea, esto se lleva el 17% y esto se lleva el 83% restante. Entre las dos juntan el 100%. Uno, que es el área completa bajo la curva. Si quisiéramos el área comprendida entre 1,65 m y 1,70 m, el área que hay desde 165 centímetros hasta 170. La pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de encontrar personas con estatura en ese rango? O, dicho más individualmente, si selecciono una persona al azar de esa población, caracterizada por la media y la varianza que hemos mencionado antes, si selecciono de esa población una persona, ¿cuál es la probabilidad que esa persona mida entre 1,65 y 1,70? La respuesta a eso, gráficamente, es esa área. El área que está pintada de verde, la zona entre 1,65 y 1,70. La probabilidad de eso la calculamos con, la vamos a hacer gráfica, yendo con lo acumulado hasta 170. ¿Cuánta área hay de 170? A ver, creo que tenemos un gráfico más elocuente. Acá está. Para poder calcular la zona que me interesa, que es la zona que está entre 165 y 170, el procedimiento va a ser buscar la probabilidad acumulada hasta 170. O sea, de 170 todo para abajo. Y luego la probabilidad acumulada de 165. De 165 todo para abajo. O sea, lo que está pintado de gris claro. Encontramos lo acumulado hasta 170 y lo acumulado hasta 165. Y luego restamos esas dos áreas. La zona pintada de verde oscuro es la diferencia entre el área que hay de 170 para abajo y la que hay de 165 para abajo. En este caso, hasta 170, o sea, de 170 para abajo, hay 0,4715. 0,4715 es el área que hay. De acá, todo para abajo. Todo lo que está pintado. El área que hay de 165 para abajo es 0,16. Es todo lo que está pintado de verde claro. Entonces, lo que queda pintado de verde oscuro es la diferencia entre esas dos cosas. Queda 0,30. Notemos de paso que el 170, al que le habíamos encontrado probabilidad, perdón, acá. El 170, al que le encontramos probabilidad 0,4715, si le ponemos acá el 170, el resultado es 0,4715, 0,47, casi el 50%. Bueno, claro, la media era 170,4. 170,4 es la media. Este 170 está un poquito por debajo de la media. Entonces su probabilidad es un poquito menos de la mitad, un poquito menos del 50%. Si el valor de la variable fuera 170,4, o sea, coincidente con la media, entonces el cálculo da 0,5 de probabilidad por debajo y 0,5 de probabilidad por encima. ¿Sí? El área que hay de 170,4, que es la media, por debajo y por encima es la misma, 0,5 cada una. Eso es por lo que dijimos al comienzo, que la distribución normal es simétrica, cual quiere decir que la media coincide con la mediana. La media acumula el 50% de los casos por debajo y deja el otro 50% por encima. Como siempre, la probabilidad del valor exacto es 0. Porque, digo, como siempre, que se trate de una variable continua. Las variables continuas, las probabilidades exactas son todas 0. Bien, un caso particular de la distribución normal es la normal estándar. La particularidad de esta distribución es que es una distribución abstracta, teórica, en la que la media vale 0 y la varianza vale 1. Parámetros de la distribución 0 y 1. La normal estándar es la distribución normal que venimos describiendo hasta acá, pero expresado en términos de la variable z.
que ya conocemos, expresada que cuenta la cantidad de desviaciones estándar a la que X se encuentra de la media. Es decir, expresa la distancia de un valor particular a la media en términos de desviaciones estándar. Z igual a 2 quiere decir que el puntaje o el valor de la variable se encuentra a 2 desviaciones estándar de la media. Eso es lo que mide Z. Expresada en términos de Z, la distribución normal tiene media 0 y varianza igual a 1, y desviación estándar también igual a 1. Hay algunos valores que conviene recordar, porque lo vamos a usar bastante a este modelo normal estándar. ¿Por qué lo vamos a usar bastante? Porque permiten los valores Z independizarse de la media y la varianza particulares de cada caso. ¿Verdad? O sea, uno puede tener, cualquiera sea la distribución, dos desviaciones estándar corresponden a un puntaje Z igual a 2, independientemente de cuál sea la media y la varianza. Entonces, conocer algunos valores de probabilidad bajo este modelo normal estándar va a ser útil cuando entremos al capítulo de estimación de parámetros. Empecemos por la punta de la izquierda. El valor menos 2,54 de Z, menos 2,54, acabamos de decir que la normal estándar tiene media 0, de modo que expresado en términos de Z, la media está en 0. ¿Sí? De modo que los valores de Z son positivos hacia allá y negativos hacia allá. A partir de menos 2,54, de menos 2,54 para abajo, el área acumulada es de 0,005. Ese es un valor que vamos a utilizar a menudo y vamos a encontrarlo acá. Cuando pedimos la distribución normal, a ver, salgamos de acá. Cuando entramos al comando de probabilidades y cuantiles y pedimos la normal, por defecto trae media 0 y varianza 1. Es decir que la primera distribución normal que ofrece es la normal estándar. ¿Sí? Si ponemos el valor de Z de menos 2,54, menos 2,54, el resultado para los menores, o sea, la probabilidad de encontrar a X por debajo de menos 2,54 es 0,005. 0,005. Y la probabilidad por encima es 0,995 prácticamente. El valor siguiente que nos interesa retener es el de 1,96. El menos 1,96 delimita 0,025 por debajo. Un detalle importante. Por la simetría de la distribución, si el área que hay de menos 2,54 para abajo es de 0,005, entonces el área que hay de 2,54 positivo para arriba vale también 0,005. Por la simetría de la distribución, el área de cola, si yo marco 2,54 acá y 2,54 acá, tengo áreas de cola que son idénticas, porque la distribución es simétrica. Y lo mismo vale con este otro valor de Z, 1,96 negativo, menos 1,96, el menos 1,96 deja por debajo 0,025 de área. Y el 1,96 positivo va a dejar por encima 0,025 de área. Esos valores, ya dentro de un momento vamos a ver una aplicación práctica. El tercero y último es el 1,64. Menos 1,64, puntaje Z de menos 1,64, deja un área por debajo de 0,05. Con lo que el puntaje 1,64 positivo deja por encima un área de 0,05 también, por la simetría de la distribución. La utilidad de esto es que nos van a permitir delimitar áreas centrales. Esas áreas que al principio, cuando dijimos, cuando mencionamos las características del modelo normal, dijimos, este modelo asigna alta probabilidad a los valores centrales. Bueno, ahora lo podemos precisar un poco más a eso. Observemos que entre los valores menos 2,54 y 2,54 hay un área de 0,99. ¿Por qué? Bueno, porque dijimos que había 0,005 por debajo del menos 2,54. Y también 0,005 por encima de 2,54. Esas dos áreas sumadas, las dos áreas que acá están en blanco, 0,005
más 0,005 es 0,010, 0,01. El área blanca de acá vale 0,01, con lo que el área verde vale lo que le falta a 0,01 para llegar a 1, o sea, 0,99. Expresado como porcentaje, lo que habíamos encontrado acá con el menos 254 es, multipliquemos esto por 100 para que quede como porcentaje, es 0,5%. El medio por ciento hay por debajo de menos 254. Entonces, de acá para abajo hay medio por ciento. De acá para arriba hay otro medio por ciento. En total, en las dos áreas blancas hay un 1%. Entonces, el 99% restante está expresado en el área verde. Y de manera análoga sucede con el 1,96, con el más menos 1,96. El más menos 1, el 1,96 dejaba, expresado como un porcentaje, multiplicamos por 100 para transformarlo en porcentaje, eso da 2,5%. 2,5% es el área que hay por debajo de menos 1,96. Entonces, de menos 1,96 para abajo hay 2,5%. De 1,96 para arriba hay otro 2,5%. De modo que entre las dos áreas, entre esta y esta, suman 5%. Entonces, el 95% restante es lo que está pintado como área verde. Bueno, del mismo modo con el 1,64. El 1,64 dejaba 5% de cola. Cuando multiplico esto por 100 me da 5%. El área que hay entonces de 1,64 para abajo es 5%, de 1,64 para arriba es 5%, en total 10%, y entonces lo que hay acá al medio es 90%. Estos tres últimos resultados, sobre todo los dos anteriores, van a ser bastante usados en la estimación de parámetros. Repitámoslos de una manera distinta. Dentro del intervalo que va desde 2,54 desviaciones estándar por debajo de la media hasta 2,54 desviaciones estándar por encima de la media, hay una probabilidad 0,99 de encontrar a la variable. Dicho de otra manera, en términos frecuenciales, entre 2,54 desviaciones estándar debajo de la media y 2,54 desviaciones estándar por encima de la media, hay un 99% de los casos. El 99% de las observaciones, si el modelo normal las describe correctamente, por supuesto, el 99% de las observaciones está entre 2,54 desviaciones estándar debajo del promedio y 2,54 desviaciones estándar por encima del promedio. Y de manera equivalente, 1,96 lo podemos llegar a redondear a 2, digamos que eso es casi 2. Entre menos 2 y 2, con Z entre menos 2 y 2, hay un 95% de área. O sea, entre 2 desviaciones estándar debajo del promedio y 2 desviaciones estándar por encima del promedio, hay un 95% de probabilidad de encontrar a la variable. Expresado en términos frecuenciales, el 95% de las observaciones se encuentra entre 2 desviaciones estándar debajo de la media y 2 desviaciones estándar por encima de la media. Ese rango de valores, que centrado en la media, marca un punto que está 2 desviaciones estándar debajo de ella y otro punto, 2 desviaciones estándar por encima de ella, tiene una probabilidad de hallar la variable allí del 95%. Y de manera equivalente a 1,64 desviaciones estándar. Ahora se estrechó el rango, la zona se estrechó, ahora la probabilidad de encontrar a la variable es de 0,90. Uno de los usos importantes de la desviación estándar es expresar los resultados en el intervalo más o menos 2 desviaciones estándar, que indican que es la zona donde uno esperaría encontrar el 95% de los casos. Dentro de poco, cuando pasemos a estimación por intervalo, vamos a hacer un uso intensivo de esto. Bien. Entonces, esto respecto del modelo normal. Nos detuvimos bastante en él porque tiene muchos usos.
algunos usos directos, como decíamos, hay muchos procesos de la realidad que son adecuadamente modelados con la distribución normal, y un uso estadístico, que es el de servir como vínculo entre las observaciones muestrales y los valores poblacionales a los que vamos a tratar de estimar a partir de la próxima clase. Pero vamos a mencionar otras distribuciones de probabilidad que también nos van a ser útiles para la estimación de parámetros. Si bien no tan intensamente como la distribución normal, también van a ser necesarias. La primera de ellas, la primera que mencionamos, es la que se llama distribución chi cuadrado o distribución chi cuadrado, también la van a ver expresada. Tiene origen en la suma de una cierta cantidad, V, llamémosle así, de variables aleatorias, cada una de las cuales tiene distribución normal estándar. Tiene un solo parámetro. O sea, el que caracteriza la forma de esa distribución es un solo parámetro, un solo numerito, que se llama grados de libertad. Que vamos a ver, cuando la usemos, vamos a ver que está ligado al tamaño de la muestra en algunos casos, o eventualmente a la dimensión de la tabla, cuando trabajemos con variables categóricas. La forma de esa distribución es asimétrica. Acá tenemos graficada una con 4 grados de libertad, esa es la forma que tiene. Acá hay una, bueno, esta es la misma, con 4 grados de libertad. Calcular la probabilidad de un valor de la variable, por ejemplo, la probabilidad de x menor o igual que 5. Si la variable x está distribuida con una chi cuadrado con 4 grados de libertad. Observen la notación. Si x está distribuida con una chi cuadrado, la chi y el cuadrado arriba, y el subíndice indica los grados de libertad. Una chi cuadrado con 4 grados de libertad. Entonces, esa probabilidad, la probabilidad de encontrar a x por debajo del valor 5, está expresada en esa área pintada de verde. Menor o igual, dice, o sea, de 5 para abajo. Por eso pinta. Pero esta distribución no tiene valores negativos, no existen los valores negativos de chi cuadrado. Chi cuadrado es no negativa. Esa probabilidad, muy sencillo de encontrarla. Tiene una fórmula de cálculo, pero por supuesto que no la vamos a utilizar. Vamos a utilizar chi cuadrado, donde en el V vamos a poner los grados de libertad, 4. El lambda lo dejamos quieto, el lambda no lo vamos a tocar por ahora. Entonces, con ese parámetro caracterizo la distribución. Se trata de una distribución chi cuadrado con 4 grados de libertad. Entonces puedo preguntar por la probabilidad de encontrar valores por debajo de 5. Me dice que de 5 para abajo, que la probabilidad de encontrar a x de 5 para abajo es 0,7127. Y la probabilidad de encontrarla arriba de 5 es 0,2873. La probabilidad que asuma el valor exactamente 5 es 0, como siempre que trabajamos con variables continuas. Bien, aquí está la manera de obtener la infostat. Si quisiéramos la zona intermedia, por ejemplo, la probabilidad de encontrar a chi cuadrado la probabilidad de encontrar a una variable cuya distribución es chi cuadrado con 4 grados de libertad entre 2 y 5, lo que hacemos es, igual que antes, entre 2 y 5, contar lo que hay de 5 para abajo y luego lo que hay de 2 para abajo y restar esas dos cosas para quedarnos con el área comprendida entre 2 y 5. Por eso buscamos la de 2, nos da este valor, y entonces la restamos de la de 5, y el resultado es 0,44, el área intermedia. O sea, para un área comprendida entre dos valores, tomamos el área acumulada del mayor de ellos y le restamos el área acumulada del menor de ellos. Con eso nos vamos a quedar con el área que delimitan esos dos valores. Bien, la siguiente distribución que mencionamos es la distribución T de student, que coincide con la normal en términos de forma, tiene una forma también unimodal y simétrica. La vamos a utilizar en los casos que trabajemos con muestras pequeñas, eso se los adelanto, lo vamos a ver después, y también tiene como parámetro, como único parámetro, a los grados de libertad. ¿Sí? Se llaman DF, grados de libertad. Entonces se comporta, digamos, la forma que tiene es parecida a la de la normal y se comporta igual que la normal.
Acá tenemos una comparación con 3 grados de libertad, una T con 3 grados de libertad y una T con 30 grados de libertad. Bueno, no es muy grande la diferencia. Ahí tiene 3, ahí tiene 30. Pero a medida que aumentan los grados de libertad, la distribución T se va aproximando a la normal, se va volviendo cada vez más parecida a la distribución normal. Para calcular probabilidades, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de encontrar a X por debajo de 1 si X tiene una distribución T con 20 grados de libertad? Gráficamente, esta es la distribución T, acá está el valor 1. Esa probabilidad se expresa gráficamente en esa área, todo el área que hay de 1 para abajo. Y se encuentra eligiendo acá la distribución T en el menú de distribuciones, elegimos la distribución T, en el parámetro ponemos los grados de libertad que tenemos, que son 20, y le damos el valor de la variable que nos interesa calcular la probabilidad, que es 1. Lo que encontramos es 0,83, o sea que el área que hay pintada de verde vale 0,83, el 83% del área está allí. ¿Sí? El 17% restante está de 1 para arriba, restante de 1, del 100%. El área bajo la distribución, no lo dije para el G cuadrado, pero sigue siendo cierto, el área bajo la curva completa es 1, cualquiera sea la distribución. Para la G cuadrada el área completa vale 1, para la distribución T el área completa vale 1. Bien, y el último modelo que mencionamos es la que se llama distribución de Fisher, la F de Fisher, que tiene dos parámetros. Como proviene de un cociente, como la F proviene de un cociente de dos distribuciones G cuadrado, se tienen en cuenta como parámetros de la distribución grados de libertad por separado del numerador y del denominador. No es muy importante eso, alcanza con que sepamos que para calcular una probabilidad bajo un modelo F nos hacen falta como parámetros indicar grados de libertad por separado del numerador y del denominador. Acá tenemos una que tiene 5 y 7, grados de libertad 5 y 7, acá tenemos una F con grados de libertad 20 y 7. Igual que antes, si quisiéramos la probabilidad de encontrar a X por debajo del valor 3, siendo X una variable aleatoria que se distribuye con una distribución F que tiene 20 grados de libertad en el numerador y 7 en el denominador, entonces el área es la que se expresa en ese gráfico pintado de verde. Y el cálculo de la probabilidad 27,3 es distribución F, 20 en el numerador, 7 en el denominador, de nuevo dejamos lambda quieto y el valor de X que nos interesaba era el 3. Eso da 0,92929, 0,93 es el área que hay de acá para abajo. El 93% del área completa está pintada de verde. El 7% restante es lo que queda en blanco. Y al igual que todas las demás distribuciones, el área debajo de la curva vale 1, que es el 100%. Acá está la manera de calcularlo. Para un área superior, los mayores a 1, por ejemplo, bueno, igual vamos a Infostat, mantenemos el 20 y el 7 como grados de libertad de la F, ponemos el 1 como valor de X y encontramos que el área por encima de 1, que es la que me está preguntando ahora, vale 0,54. Por encima de 1 para arriba. Esa área vale 27 y el 1, es lo que acabamos de poner, y da 0,54. Ese es el área. Bien, estos modelos de probabilidad entonces sirven para asignar probabilidades a priori a procesos aleatorios o, más precisamente, a valores de una variable que proviene de un proceso aleatorio y que es adecuadamente descrita según el modelo. O sea, de acuerdo a cómo sea el proceso, tendremos un modelo más adecuado o menos adecuado. Dijimos que la distribución uniforme, que asigna a todos la misma chance, la misma probabilidad, no es adecuada para modelar cosas como la estatura de las personas, que sabemos que varía. ¿Y de qué manera varía? Bueno, hay ciertos valores de estatura que son los más frecuentes y hay personas
infrecuentemente que se alejan mucho, que son excepcionalmente altas y excepcionalmente bajas, que se alejan de manera equivalente de esos valores centrales. Entonces la distribución normal puede ser adecuada para modelar eso, ¿sí? Otras variables que tienen diferentes formas de distribución pueden ser más adecuadas para ser modeladas con las otras distribuciones que mencionamos, la G cuadrado, la T, F. ¿Sí? Nosotros las vamos a ver fundamentalmente a estas distribuciones en el campo de la teoría del muestreo y con el objetivo de aplicarlas a la estimación de parámetros. Eso van a ser los próximos temas que desarrollaremos. Muchas gracias, hasta que llegamos.